He's watching you, friend, I guarantee you that. Hola amigos, ¿cómo están? Varios días sin vernos, varios días sin actividad en el canal. Tuve con unos problemitas de salud, bueno, pero aquí estamos nuevamente con otro video. Bienvenido a mi canal, qué bueno es tenerte aquí. Si todavía no te suscribiste, suscríbete, dale un me gusta, que es una manera también de que cuanto más cantidad de me gusta y suscriptores tengamos, YouTube, la plataforma y su algoritmo lo va a mostrar a más personas. Bueno, en el video de hoy vamos a continuar con los conceptos básicos que hablábamos en videos anteriores. En el último habíamos hablado sobre transformadores de corriente alterna, habíamos hablado de la generación de la corriente alterna. Bueno, y quedamos que hoy vamos a continuar hablando sobre la rectificación de la corriente alterna. O sea, ¿cómo podemos pasar de corriente alterna a corriente continua? Recordamos que la corriente alterna tenía lo que se llama ciclos, ¿no? O sea, era una corriente que va y viene, o sea, tiene un ciclo positivo de 0 al máximo, pasa por 0 y vuelve a bajar, y eso se llamaba sinusoide, que es la corriente que tenemos nosotros acá en los enchufes, ¿no? Pero hay aparatos que utilizan corriente continua. La corriente continua es la corriente que es estática, es una corriente que tiene dos polos, positivo y negativo. La corriente continua la podemos ver en las baterías de coche, en las pilas de los aparatos, en las baterías de los celulares. Eso es corriente continua. Y hoy vamos a ver de la corriente continua cómo convertir de corriente alterna a corriente continua. Pero antes de esto vamos a hablar de un elemento muy importante y muy utilizado en corriente continua y cuando convertimos o rectificamos de corriente alterna a continua, que es el capacitor. En videos anteriores les mostré varios tipos de capacitores llamados electrolíticos, que tienen un electrolito adentro, otros capacitores de poliéster. Les había mostrado capacitores los que se utilizan en los hornos microondas de una alta aislación. Pero bueno, vamos a describir primero qué son los capacitores y para qué sirven, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un componente fundamental y necesario que se utiliza cuando uno rectifica de corriente alterna a corriente continua, que son los capacitores. Bueno, en el video anterior yo les había mostrado los distintos tipos de capacitores. Aquí tenemos un capacitor de poliéster. Esto es un capacitor de electrolítico que tiene un electrolito húmedo adentro y está muy marcado positivo de negativo. En cambio, el capacitor de poliéster es indistinta la conexión. Después tenemos otro capacitor. Este capacitor es de alta tensión, que se utiliza en los hornos de microondas. Es un capacitor de... La unidad de medida de capacidad es el faradio, y a métodos prácticos se utiliza el microfaradio. Perdón. Por ejemplo, este capacitor es de 1 microfaradio, con una tensión de aislación máxima que soporta de 2100 voltios.
Este capacitor electrolítico es de 33 microfaradios y soporta una tensión máxima de 450 voltios. Y el capacitor de poliéster que tenemos acá es de 2,2 microfaradios y soporta una tensión máxima de 630 voltios. Bueno, vamos a volver a refrescar lo que habíamos hablado, que es un capacitor. Bueno, un capacitor está formado por dos patas. Internamente tiene dos placas. En algunos, como el capacitor electrolítico que les mostraba, tienen una placa marcada como positivo y otra como negativo. Generalmente los capacitores electrolíticos, la pata positiva es la más larga y la pata negativa es más cortita. Y la pata negativa está serigrafiado con un signo de menos. Y el símbolo es este, el de capacitor electrolítico, donde este es el positivo y este es el negativo. Bueno, el capacitor prácticamente es podemos decir, un dispositivo que acumula energía. Cuando nosotros le aplicamos una tensión a un capacitor, circula una cantidad de electrones entre sus placas hasta que deja de circular y queda cargado, se carga el capacitor y puede almacenar esa energía durante un tiempo. El tiempo depende de la pérdida que tenga el propio capacitor, pero acumula la energía, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizan para rectificar de alterna a continua? Hay otro elemento que habíamos hablado en el videos anteriores que se llama diodo. El diodo es un dispositivo semiconductor que permite que la corriente circule en un sentido y no en el otro. El diodo se compone de dos terminales, uno llamado ánodo y este llamado cátodo, donde en el símbolo está la rayita, ¿no? Si nosotros aplicamos una corriente alterna en el ánodo, en el cátodo solamente deja pasar el semiciclo positivo de la corriente alterna y ya nos queda una corriente continua pulsante, ¿no? Como que si ustedes recuerden que la sinusoide tenemos desde cero, llega arriba, vuelve a cero, vuelve a bajar, vuelve a subir. El diodo deja pasar una parte, entonces tenemos una continua pulsante. Bueno, la continua debería ser quieta, no debería ser pulsante. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, con capacitores. Recordemos que el capacitor almacena energía. Entonces viene la corriente, sube la tensión al máximo, carga el capacitor y el capacitor tarda en descargarse hasta que ya viene el otro semiciclo, ¿no? Y cuanto más capacidad pongamos, más perfecto va a ser, porque no le da tiempo a descargarse porque ya viene el otro semiciclo. Entonces ya nos queda una corriente totalmente continua. Bueno, eso sería el principio básico de cómo rectificar o convertir de corriente alternada a corriente continua. Y ahora vamos a ver los tipos de rectificación. Esto es con un diodo, se llama rectificación de media onda. ¿Por qué media onda? Porque deja pasar nada más que medio ciclo. Ahora vamos a mostrar una onda completa. Bueno, aquí vemos un rectificador de onda completa formado por 4 diodos. Recuerden que recién decíamos que un diodo deja pasar solamente un semiciclo entrando por el ánodo, perdón, por el cátodo, entrando por ánodo y saliendo por cátodo, va a dejar solamente pasar el semiciclo positivo. Pero si entramos por el cátodo y salimos por el ánodo, nos va a dejar pasar el semiciclo negativo. Entonces, la corriente alternada de esta manera, en los dos polos de la corriente alternada, entran a este puente de 4 diodos y el semiciclo positivo pasa por acá y cuando viene el semiciclo negativo
pasa por acá. ¿Entienden cómo funciona? Por eso tiene 4 diodos. Esto se llama rectificación de onda completa, porque recién hablábamos de media onda. La media onda era una corriente pulsante, ¿no? Porque el semiciclo de abajo no lo deja pasar el diodo. Pero cuando es onda completa, no tenemos intervalos. Directamente tenemos, a ver, en una frecuencia de 50 ciclos por segundo, o sea, 50 Hz, que es la frecuencia de la corriente alterna de nuestras casas, si nosotros rectificamos con media onda, o sea, con un solo diodo, vamos a tener que aparece un ciclo positivo cada 50 veces por segundo. Pero si rectificamos con un puente de diodos en onda completa, vamos a tener un semiciclo cada 100 veces por segundo. Y si lo filtramos con un capacitor electrolítico, el cual va a permitir que quede más tiempo cargado, va a quedar una corriente continua casi perfecta con un buen valor de capacidad. Generalmente para las fuentes de alimentación se utilizan capacitores o de 2200 microfaradios, y si uno requiere mejor filtrado se utilizan valores más altos. ¿Por qué? Porque bueno, esta pequeñita variación entre que viene un semiciclo y otro, esta pequeñita variación se llama ripple, y eso se corrige con más capacidad. Y bueno, y con otros métodos también, ¿no? Esto es fundamental y es lo principal para convertir o rectificar de corriente alterna a corriente continua. Y ahora vamos a ver algunos diodos y algunos puentes de diodos. Bueno, aquí tenemos unos diodos. Estos son diodos que soportan, dejan, digamos, la corriente máxima que permiten pasar, son de 3 amperes con una tensión máxima de 1000 voltios. Y acá tenemos un puente de diodos, o sea, acá tenemos 4 diodos encapsulados en este plástico con una superficie de aluminio para disipar el calor. Esto se atornilla en una chapa de aluminio y cuando levanta temperatura, cuando se trabajan con altas corrientes, se disipa ese calor en una plancha de aluminio, ¿no? Y acá tenemos un diodo de alta tensión, de muy alta, extra alta tensión, que se utiliza en los hornos de microondas, y es un diodo de 1 ampere, pero que soporta 10.000 voltios. 10.000 voltios, que es lo que soporta la tensión máxima de este diodo de horno de microondas. Ahora bien, saben que cuando circula una corriente sobre un cable o cualquier material conductor, ese material es como que ofrece, se resiste al paso de la corriente. Ese fenómeno se llama resistencia. Esa resistencia produce calor y esa resistencia hace que la tensión, el voltaje caiga cuando aumenta la corriente. Y eso es lo básico hoy por hoy: los capacitores, las resistencias, los diodos. Y todo esto va porque, bueno, se vienen nuevos videos, se vienen nuevos experimentos, se viene una nueva construcción de una super bobina Tesla alimentado con baja tensión y transistores de efecto de campo, con un circuito impreso, algo diferente. Así que esténse atentos, que vamos a compartir nuevo material en este canal del Taller del Richa. Gracias por suscribirte y gracias por compartir. Un abrazo muy grande, un saludo muy cordial para todos ustedes. Hasta luego, hasta el próximo video.